A ver, veamos cuál es tu duda. Pregúntame. ¿Cuál es tu duda con el problema 47? Pues es que hay una raíz y si apliqué la No, pero fórmula, ajá, o sea, lo pasé a potencia, pero adentro de esa hay una raíz. Entonces también lo tengo que pasar a potencia. también todas las raíces las tienes que pasar a potencia. Como raíz no vamos a derivar. Mira, yo lo que te recomiendo es que le des esta forma. Ponlo como 4x por x más x a la 1/2 y todo a la 1/2. Si tú te fijas, de ahí ya no hay ninguna raíz. Todo está escrito como potencia. Bueno, gracias. Y entonces lo que vas a hacer es derivar primero como un producto, porque tienes dos factores. Esto es U y esto es B. Entonces, como la regla del producto, U por la derivada de B. Pero cuando derives B, pues tiene que ser como una potencia. Y luego B por la derivada de U. Y después, pues hay que darle forma al resultado. Pero sí, lo primero que hacemos es cambiar todas las raíces, todas, a potencia. No dejamos ninguna raíz como raíz. ¿Dudas con los problemas? ¿Dudas con los problemas? Bueno, No, profe. vamos. Ok, vamos a continuar. Estamos viendo la derivada de funciones implícitas. Decíamos ayer que reconocemos una función implícita cuando la variable dependiente no está despejada. Y que no hay que olvidar que y es la variable, perdón, que x es la variable independiente que todas las derivadas son con respecto de x. Por esa razón, a la derivada de y le llamamos y' y la derivada de x es 1. Bueno, las funciones implícitas también podemos derivarlas y volverlas a derivar las veces que nos pidan o la que la función permita. Es decir, también podemos tener derivadas de orden superior. Aquí, si volvemos a derivar, bueno, pues entonces la derivada de y', pues ahora será y', que es la segunda derivada. Acuérdense que cuando derivamos una vez y volvemos a derivar, pues tendríamos ya la segunda derivada. ¿Qué hacíamos ayer con la primera derivada? Bueno, pues le dábamos forma a la función si es que había radicales como potencias, etcétera, y derivamos. Y ya que habíamos derivado, agrupábamos todas las y' a la izquierda, lo que no a la derecha, despejábamos y se acabó. Bueno, ahora nos van a pedir la segunda derivada. Siguen siendo funciones implícitas. No vamos a despejar y'. Ahí donde derivamos la primera vez, así como nos queda, volvemos a derivar y hasta que tengamos y', hasta entonces despejamos. Entonces, vamos viendo en qué consiste esto con un ejemplo. Y nos están pidiendo la segunda derivada de y con respecto de x. O sea, la pregunta es, ¿cuál es la segunda derivada de y con respecto de x? Que por comodidad le vamos a llamar y'. Entonces, nos piden la segunda derivada de las siguientes funciones. Estamos en la página 45. El problema es el 16. 4x cuadrada más 9y cuadrada igual a 36. Si queremos la segunda derivada, pues antes habrá que encontrar la primera, que fue lo que hicimos ayer. ¿Cuánto nos da la derivada de esta función? La primera derivada, ¿cuál sería? Del primer término, 8x. 8x, muy bien. Más del segundo término, 18y. no. ¿Cuál es la derivada de 9y cuadrada?
18y, y prima. Así es, 18y por y prima. Es n por u a la n menos 1 por la derivada de u a la derivada de y le llamamos y prima. Igual a 0. a 0. 36 es constante y su derivada es 0. Bueno, lo que hacíamos ayer que nos pedían la primera derivada era que a partir de ahí despejábamos y prima y con eso terminamos. Bueno, pues ahora no. Vamos a volver a derivar porque lo que nos piden es la segunda derivada. Volvemos a derivar y hasta después ya despejamos. Igual término por término, eso no cambia. Derivada de 8x es 8. 8 más. El 18 es constante, lo voy a dejar fuera. Y si ya lo dejamos fuera, entonces lo que vamos a derivar es solamente lo que afecta al 18, que es y por y prima, que a final de cuentas son dos factores, es un producto de dos factores. La regla dice, primero por derivada del segundo. El primero es ¿cuál es el primer factor? Y. Y, muy bien, por la derivada del segundo. A la derivada de y prima le llamamos Y prima. así es, pues ya es la segunda derivada. Si yo derivo y prima, su resultado es y prima, es la segunda derivada. Entonces, otra vez, primero que es y por la derivada del segundo, la derivada de y prima es y prima, más el segundo por la derivada del primero. ¿Cuál es el segundo? El segundo es, Más y prima. a ver, otra vez. Estamos derivando como un producto. La regla dice, primero por derivada del segundo. Ya lo tenemos. Más el segundo. ¿Cuál es el segundo? El segundo factor, ¿cuál es? Ese va tal cual. Y prima. Y prima. Sí, y prima. Por la derivada del primero. ¿El primero cuál es? Bien. ¿Cuál es su derivada? ¿Sería 1? No, la derivada de y no es 1. Y prima. Y prima, es y prima. Entonces, otra vez, el segundo que es y prima por la derivada del primero que también es y prima. Y si yo tengo y prima por y prima, pues eso equivale a elevar y prima al cuadrado. O sea, quedaría y prima por y prima, que es lo mismo si lo ponemos como y prima al cuadrado. ¿De dónde sale esto? Pues fue el segundo y prima por la derivada del primero. La derivada de y también es y prima. Nos quedaría y prima por y prima, lo ponemos como y prima al cuadrado. La derivada de 0 sigue siendo 0. Esa es la segunda derivada. Ya lo único que nos resta por hacer ahora es despejar y prima, porque eso es lo que nos están pidiendo, la segunda derivada. Bueno, voy a efectuar los productos. 8 más 18y por y prima más 18 por y prima al cuadrado igual a 0. Dejamos a la izquierda todo lo que tenga y prima porque eso es lo que queremos despejar. Y pasamos a la derecha lo que no tiene y prima. Nos va a quedar 18y, y prima va a ser igual a menos 8 menos 18 y prima al cuadrado. Todo lo que multiplica a y prima, del otro lado dividiendo, pero antes aquí le damos forma, sacamos un menos que dejamos a la altura de la línea de fracción. 8 y 18 tienen un factor en común que es 2, factor de 4 más 9 por y prima al cuadrado sobre lo que está multiplicando a y prima que es 18y. 2 con 18 podríamos todavía simplificar. Esto será menos 4 más 9 por y prima al cuadrado sobre 9y. Y esta es
nuestra segunda derivada. ¿Alguna pregunta con la segunda derivada? Profe, el 9y' al cuadrado nada más se deja indicado, no se multiplica. Pero ¿cómo lo multiplicas? O sea, si tú lo quieres meter en 9 dentro del cuadrado, pues tendrías que poner 81. La verdad es que no hay manera de multiplicar. Eso ya está multiplicando. Ok. Sí, ya se está multiplicando. ¿Alguien más? Nada más para rectificar, profe. El 2 lo sacó ay, perdón, Sí, te escucho. del factor común de 8 y de 18, ¿verdad? Así es. Sí. ¿Sí está bien? Sí, profe. Ok. ¿Alguien más? Bueno, miren, igual, segunda derivada, pero ahora en el problema 18, la función es y cuadrada igual a x cúbica. Nuevamente se trata de una función implícita, y no está despejada, porque no tenemos y igual a, tenemos y cuadrada, pero no y. Es cierto que aquí sería muy fácil darle forma explícita, pero no lo vamos a hacer, así lo vamos a dejar para practicar la derivación implícita. Ok, ¿en qué consiste? Bueno, pues que derivamos término por término. La derivada de y cuadrada es 2y'. así es, 2y por y' igual a de x cúbica, su derivada es 3x 3x cuadrado. 3x cuadrada. Muy bien. Esta es la primera derivada. Si me pidieran la primera derivada, pues de ahí despejamos y' y se acabó. Pero nos están pidiendo la segunda derivada, entonces habrá que volver a derivar. Bueno, el 2 es constante, ese lo vamos a dejar fuera y solamente derivamos como un producto lo demás, y por y'. Una u por b. Checamos las formulitas. La regla dice u por la derivada de b. ¿Cuánto nos da eso? ¿Cuánto nos da el primero por la derivada del segundo? y'. Así es. El primero es y, la derivada del segundo, la derivada de y' es y', más el segundo por la derivada del primero. Es más y' por y'. Así es. Es esto mismo, ya lo habíamos hecho. Y' por y' que podremos ponerlo como y' al cuadrado. Igual a. Siguiente término, su derivada es 6x. 6x. sí, 6x. Muy bien, esa ya es la segunda derivada. Lo único que resta es darle forma a eso. Mire, primero, como el 2 multiplica todo, lo puedo pasar dividiendo. El 2 pasa dividiendo, 6 entre 2 nos va a dar 3, nos va a quedar y por y' más y' al cuadrado va a ser igual a 3x, porque el 2 pasa dividiendo. Si queremos y', pues todo lo que no tenga y', del otro lado con signo contrario. Y por y' va a ser igual a 3x menos y' al cuadrado. Todo lo que multiplica y' pasa dividiendo, y' será entonces 3x menos y' al cuadrado sobre y. Y esta es la segunda derivada de esa función. ¿Alguna pregunta? No, profe. Ninguna. ¿Alguna pregunta a los demás? No. Segunda derivada. Bueno, vamos a ver. Ese fue el problema 18.
En el problema 20, la segunda derivada que nos piden es de raíz de x más raíz de y igual a 1. Pues ya quedamos que para encontrar la segunda, primero hay que encontrar la primera. Y antes de derivar, ¿qué podríamos hacer? Quitar la raíz. Bueno, más que quitarla es cambiarle de forma, porque Sí, como pero- quiera, pues no, está bien, no te preocupes. Como quiera, ahí sigue. Entonces, vamos a cambiarle de forma a las raíces. En lugar de radicales, ya quedamos que así no los derivamos. Lo ponemos en forma exponencial. Entonces, esto será x a la 1/2 más y a la 1/2 igual a 1. No hemos derivado todavía, solamente le dimos la forma que queríamos para poder derivar. Y ahora sí, término por término. La derivada del primero será Es 1/2 Un de medio. x a la menos 1/2. así es, 1/2 de x a la menos 1/2. Más. La derivada del segundo, Es 1/2 de y a la menos 1/2 por y prima. muy bien, 1/2 de y a la menos 1/2 de y prima igual a 0. 0. Ok, miren, fíjense en esto. No vamos a despejar todavía y prima porque lo que queremos es la segunda derivada y así como está lo vamos a derivar. Pero, si ustedes se fijan, los dos términos, porque ya nada más nos quedan dos términos ahí, tienen un mismo coeficiente que es 1/2. Entonces, antes de volver a derivar, podemos eliminarlos para no ir arrastrando 1/2 y 1/2 y 1/2. No tiene caso. Si todo esto, toda la ecuación, la multiplicamos por 2, pues vamos a cancelar los coeficientes y será una función pues más sencilla de trabajar. Todo por 2. Todavía no derivamos, simplemente le estamos dando forma. Todo por 2 nos quedaría x a la menos 1/2 más y a la menos 1/2 y prima y 2 por 0 es 0. Esto es mucho más cómodo de trabajar que como lo teníamos al principio. Ahora, no quiere decir que tenga que ser así. Si no lo quieren hacer, bueno, tampoco pasa nada. Seguimos derivando y se acabó. Pero sí debemos de ir viendo que si de alguna manera podemos ir simplificando, pues hay que hacerlo. Bueno, nos quedó de esta forma. Como lo que nos piden en la segunda derivada, pues volvemos a derivar. Del primer término, su derivada es Menos 1/2 de x a la menos 3/2. así es. Más, ¿cómo se deriva el siguiente? No quiero que me den el resultado todavía. Díganme, ¿qué formulita van a usar para derivar eso? U por V. Así es una U por V, es un producto. La regla dice U tal cual por la derivada de B. ¿Cómo nos quedaría eso? Y menos 1/2 por y primo. Así es el primero tal cual por la derivada del segundo, más, porque no termina ahí. El segundo, es más, lo voy a poner, el segundo por la derivada del primero. ¿Cuánto nos da la derivada del primero? Menos 1/2 de y a la menos 3/2. No, no. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Y a la menos 1/2. Eso es lo que vamos a derivar. Pero ¿cuál es la derivada? Y prima. No, tampoco, y no son adivinanzas.
es el segundo por la derivada del primero. Esto es lo que queremos derivar. ¿Cuánto nos da la derivada de y a la menos 1/2? Menos 1/2 de y a la menos 3/2 por y prima. Así es, por y prima. No nos puede faltar ese último término porque entonces el problema ya está mal. Es una u a la n. N por u a la n menos 1. Pero no termina ahí. Por la derivada de u. Igual a la derivada de 0 sigue siendo 0. Y bueno, aquí también podemos hacer algo parecido a lo que hicimos en dos pasos antes. Eliminar primero las fracciones. Si multiplicamos todo esto por 2, me queda x a la menos 3/2 más 2 y a la menos 1/2 y prima más, bueno, en este caso va a ser menos, porque más por menos nos da menos. El 2 se cancela con el medio, y' por y' nos va a dar y' al cuadrado, y a la menos 3/2 por y' al cuadrado, igual a 0, porque 2 por 0 es 0. Entonces ahí ya quitamos esos denominadores, ya no nos dan problema. Siguiente paso es que los exponentes sean positivos. 1 sobre x a la 3/2 más 2y' sobre y a la 1/2 menos y' al cuadrado sobre y a la 3/2 igual a 0. Lo único que hicimos ahí fue bajar los términos que tienen exponente negativo para hacerlos positivos. Ya que los tenemos positivos, ahora sí, dejamos a la izquierda lo que tiene y' y todo lo demás lo pasamos a la derecha con signo contrario. Nos va a quedar 2y' sobre y a la 1/2 igual a, primero el positivo que sería y' al cuadrado sobre y a la 3/2 y este pasa como menos 1 sobre x a la 3/2. Antes de despejar y bi'prima, que eso es lo que andamos buscando, vamos a resolver la resta que está a la derecha. Entonces, y' sobre y a la 1/2 va a ser igual a, como un denominador, x a la 3/2 y a la 3/2. Todo esto entre y a la 3/2 me queda x a la 3/2 por y' al cuadrado. Menos, signo que sigue. Todo esto entre x a la 3/2 por 1, pues me da y a la 3/2. Ahora sí, lo que está multiplicando pasa dividiendo, lo que está dividiendo pasa multiplicando, y nos queda que y' va a ser igual a y a la 1/2 factor de x a la 3/2 y' al cuadrado menos y a la 3/2 sobre 2 x a la 3/2 y a la 3/2. Este 2 que está abajo es el que estaba multiplicando. Esta y a la 1/2 que quedó arriba, pues era la que estaba dividiendo. Y todavía más, este y a la 1/2 y y a la 3/2, como una multiplica y otra divide, se pueden simplificar. Al dividir, los exponentes se restan. Entonces, nos va a quedar que y' será igual a x a la 3/2 y' al cuadrado menos y a la 3/2. 2x a la 3/2. 3/2 menos 1/2 me queda un entero, entonces es y nada más. Y esa es la segunda derivada. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profe. Muy bien.
Entonces, si no hay preguntas, voy a borrar para hacer otro ejemplo. Vamos a borrar esta primera parte. Y vamos a hacer otro en el problema. Ahora es el problema número 22. Nos piden la segunda derivada de xy igual a x más y. Ya dijimos que como y no está despejada, pues esa es una función implícita. En este caso también despejar y es relativamente fácil. Aquí sí está fácil hacer el despeje. Pero no lo vamos a hacer. Vamos a derivar así como está, porque queremos practicar la derivación implícita. Bueno, si queremos la segunda derivada, pues antes hay que encontrar la primera. Entonces, pues habrá que derivar así como está. ¿Cuánto nos da la derivada del primer término? Es xy' más y. Así es un producto. Es el primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero. xy' más y. Igual a, del siguiente término, su derivada es 1. 1, sí. Más, del siguiente término, su derivada es Y'. sí, y'. Esa es la primera derivada. No vamos a despejar y' porque lo que queremos es la segunda. Bueno, pues a partir de ahí volvemos a derivar. Como no hay nada que podamos hacer que esto simplifique la derivada, pues procedemos a derivar. En el problema anterior pudimos multiplicar por 2 para quitar las fracciones. Bueno, cuando algo se puede hacer, lo hacemos, pero en este caso no hay nada que podamos hacer que nos ayude a simplificar eso. Pues entonces, así como está, volvemos a derivar. Igual, término por término, es una función implícita. Del primer término, su derivada es su derivada es no. Es un producto, hay que ver la formulita del producto, como dice la regla. Necesitamos ver las fórmulas. ¿Cuál es la derivada del primer término? ¿Cuál es? Sería x, y' más y'. Así es. Es el primero, x, por la derivada del segundo, la derivada de y' es y', más el segundo, y', por la derivada del primero, la derivada de x es 1. Esto es la derivada del primer término. Más del siguiente término, su derivada es Y'. así es, la derivada de y es y', igual a. Siguiente. Siguiente. Y'. Sí, bueno, esto ya es la otra, pero antes la derivada de 1 es 0. Y más la derivada de y', pues es y'. La primero va a un 0, que es el 1, y luego ya queda y'. Bueno, esa es la derivada. Como nos piden la segunda derivada, pues aquí sí ya vamos a despejar. Agrupamos todo lo que tenga y' a la izquierda y lo que no a la derecha. Entonces nos va a quedar xy', este pasaría como menos y' igual a
Una y prima más una y prima, ¿cuántas nos dan? Menos 2y 2y prima. prima cuadrado. A ver, otra vez. Digo, 2, perdón. Fíjense cuál es la pregunta. Una y prima más una y prima. 2y prima. Así es. Una más una nos da 2y prima. Que cuando pasa del otro lado pasa como menos 2y prima. Ahora, y prima factor de. Si yo factorizo y prima me va a quedar x menos 1 igual a menos 2y prima. Todo lo que está multiplicando pasa dividiendo, menos 2y prima sobre x menos 1. Y esa es la segunda derivada. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, profe. Profe, Bueno, si no hay duda, hagamos otro. Vamos a ver. En el problema, ahora vamos a hacer uno de los impares. El problema 19 nos piden la segunda derivada de x cúbica más y cúbica igual a 1. Primera derivada. 3x cuadrada. 3x cuadrada. Sí. 3x cuadrada. Muy bien. Más 3y cuadrada. Más 3y cuadrada y por y prima. así es, 3y cuadrada por y prima igual a 0. 0. Muy bien. Ok, esa es la primera. No vamos a despejar y prima, queremos la segunda. Pero la pregunta es, ¿habrá algo que pudiéramos hacer que nos simplificara eso? Tienen Eliminar el 3. 3. Los dos términos que tenemos tienen a 3 como cociente. Por esa razón podemos eliminarlo. ¿Qué tendríamos que hacer para eliminar ese coeficiente 3? Multiplicar por 1/3. Así es. Habrá que multiplicar toda la expresión por un factor que nos elimine estos 3 que tenemos aquí. Ese factor será 1/3. Acuérdense que podemos multiplicar toda la ecuación por una cantidad y la ecuación sigue siendo equivalente. La igualdad se conserva. Al multiplicar 1/3 por cada uno de ellos nos queda x cuadrada más y cuadrada y prima igual a 0. Entonces, volvemos a derivar. Del primer término, 2x. 12. Más. No quiero que me den todavía el resultado. Díganme cómo se deriva el siguiente término. U por ¿Qué V. fórmula? Un producto, una U por B, ¿sí? Entonces nos vamos a la formulita de U por B. ¿Cómo nos quedaría la derivada? ¿Cómo nos quedaría la derivada? ¿Cómo dice la regla del producto? No es más que aplicar la receta. ¿Cómo sería? U por la derivada de v. Ok, ¿eso cuánto nos da? U tal cual. ¿Cuánto vale U? X cuadrada. No tenemos ninguna. ¿Estamos? Digo, y Con cuadrada. este. Ok, y cuadrada. Por la derivada de B. Y prima. Entonces, ¿qué nos queda? X cuadrada y prima más. Esto apenas es, perdón, yo también ya le puse X. Esto apenas es la primera parte. U por la derivada de B más. No termina ahí. Ahora es B por la derivada de U. ¿Cuánto nos da eso?
Y prima, 2y prima. No. A ver, chécale bien, Gabriela. Es y prima 2y por y prima. Así es. Y prima porque es el segundo por. La derivada de y cuadrada como en agua a la n, pues es 2y por y prima igual. 0 sigue siendo 0. Llegamos a eso, que bueno, pues hay que darle forma. Todavía nos falta darle forma a eso. Pero igual, ya la tenemos. Esto será 2x más y cuadrada y prima más 2y, y prima por y prima, pues es y prima al cuadrado igual a 0. Todo lo que no tenga y prima, del otro lado con signo contrario, nos va a quedar y cuadrada y prima va a ser igual. Pasa como menos 2x menos 2y por y prima al cuadrado. Ahora sí, y prima va a ser. Lo que tenemos a la derecha le vamos a dar forma. Sacamos un menos como factor común, lo ponemos a la altura de la línea de fracción. Un 2 que también es factor común, nos queda 2 que multiplica a x más y por y prima al cuadrado sobre todo lo que está multiplicando pasa dividiendo. Y esta sería la segunda derivada de esa función. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno. En la página 45 hay suficientes ejercicios para que, si quieren estudiar este tema, ahí los pueden encontrar. Estos no son tareas, pero no significa que no sean importantes. Ahí los tienen para que resuelvan ejemplos. Si tienen dudas, aunque no sea tarea, la siguiente clase me pueden preguntar. Bueno, vamos a dejarle aquí. Miren, tenemos fin de semana largo, nos veremos hasta el martes. Con esto que hoy platicamos de derivadas de orden superior de las funciones implícitas, terminamos lo que son las funciones algebraicas. Vamos a empezar el martes con el primer grupo de funciones trascendentes, que son las funciones trigonométricas. Les voy a pedir que ahí en sus apuntes, no es para entregar, ahí en sus apuntes, hagamos una pequeña investigación de lo que son las funciones trigonométricas, cómo se definen, y agregar las gráficas de cada una de ellas. No tienen que elaborarlas ustedes. Cualquier libro de trigonometría o documentos que pueden encontrar ahí en internet ya traen las gráficas hechas, pueden imprimir, recortar y pegar. Es importante también que agreguen las gráficas. Y las funciones trigonométricas tienen una gran herramienta que podemos usar para reescribir lo que son las funciones y que la derivada sea más fácil. Así como en las algebraicas pudimos o multiplicar o efectuar divisiones o elevar a potencias para reescribir la función buscando que la derivada sea más fácil. Bueno, las funciones trigonométricas constan de lo que conocemos como las identidades trigonométricas. Estas identidades nos van a permitir cambiarle de forma a la función, buscando siempre que la derivada sea más fácil. En algunos casos, hacer uso de una identidad nos va a dar otra función, igual que la primera, equivalente a la primera, pero más fácil de derivar. Entonces, así como en un papelito anotamos las fórmulas para derivar estas funciones algebraicas, bueno, yo les sugiero que en otro papelito aparte, para no revolver peras con manzanas, anoten las identidades trigonométricas y también las traigan a la mano, al menos las que son más usadas. Estas las pueden encontrar en las páginas 47 y 40, al principio de la 48. Ahí vienen al menos las que son más utilizadas, porque identidades trigonométricas hay muchas, son muchas.
pero no las usamos todas. Entonces, con estas que ustedes anoten en una hojita aparte, así como le estamos haciendo con las fórmulas para derivar, pues sí sería muy conveniente. Como les digo, vamos a simplificar funciones trigonométricas cuando se pueda, no siempre se puede, y la forma de hacerlo es aplicando las identidades. Entonces, pues necesitamos traerlas a la mano. ¿Alguna pregunta con lo que les pedí que hicieran? Profe, dijo que podíamos practicar de la página 45, ¿verdad? Los problemas de implícitas, ya se me... Sí, página 45. Ok, Así es. gracias. Ok, ¿alguna pregunta con lo que les pedí que hicieran de funciones trigonométricas? No, profe. Bueno, entonces hay que hacerlo. De veras, créanme, es por su propio bien. Hagan lo que les digo y aquí lo platicamos el martes. Gracias, que tengan un bonito fin de semana largo. Nos vemos el martes. Profe, Dime. de los ejercicios de tarea, tengo duda en el 47. Ya lo platicamos. ¿No entraste a la clase a tiempo? No. Ok, ¿cuál es tu duda con el problema? O bueno, no, si ya lo platicamos, pues mejor el... No, pero dime cuál es tu duda con el problema. Como quiera los tienes que entregar hoy. Ok, es que no sé cómo acomodarlo. ¿Cómo Ahí sacar está. la X No sé de...? si no tienes que sacar nada. Ok, Se trabaja así como está. El primer factor es 4x, cambian las raíces a potencias y esto es el segundo factor. Esto es U y esto es B. Vas a derivar como un producto. La regla dice, primero, por la derivada del segundo. Y cuando derivas el segundo, como está elevado a la 1/2, pues tienes que derivar como una U a la N. ok. Bueno, entonces... ¿Segura? Sí, es que yo lo estaba, o sea, como multiplicando el X a la 1/2, lo multiplicaba por el 1/2 de afuera y pues por eso me daba como bien raro. No, es que eso no se puede hacer. O sea, Ok, tú no puedes simplificar esta operación. O sea, yo no puedo multiplicar 1/2 por 1, 1/2 por 1/2. Eso no se puede hacer. Tienes que trabajarlo así como está. ok. Y también en el 49, A ver, déjame verlo porque ese sí no me acuerdo. Sí, te escucho, dime. no me da el resultado que dice ahí, o sea, no sé de dónde Mira, sacar. a veces el que no nos dé el resultado no significa que estemos mal. Quizás no hemos simplificado todo lo que deberíamos para llegar a eso. Pero bueno, es cuestión de checarlo. A ver si es raíz de x sobre x más 1 al cuadrado, ¿sí? Sí, Ok, yo aquí lo que te recomiendo es, el cuadrado es para los dos, pues eleva al cuadrado ambos términos, separa la fracción. Raíz de x al cuadrado te queda x arriba y abajo te quedaría x más 1 al cuadrado y entonces es más fácil derivar esto que como estaba al principio. Ya no tienes potencia, pero lo más importante, ya no tienes raíces, porque las raíces siempre nos dan exponentes negativos. Entonces ya deriva como un cociente, como una U sobre B. No sé si hiciste eso. sí, O pero sea, sí, dime. subí lo de arriba, digo lo de abajo, No, el X más 1 no, al cuadrado. no te conviene subirlo. Porque Ok. mira, si tú lo subes, te queda x por x más 1 a la menos 2, que ya te metiste con potencias negativas. A la hora que derivas esto, te va a quedar primero dos términos, porque te da una suma, y con exponentes negativos que luego tienes que bajar para hacerlos positivos y resolver la suma de fracciones. O sea, es un poquito de más trabajo que si lo haces directo como una U sobre B. Ah, ok. Entonces es eso. Bueno, podría ser eso, no sé, yo tendría que ver lo que tú hiciste. Si quieres, sácale una foto
sácale una foto, mándamelo por Edmodo, ahí en donde están los mensajes de Edmodo, que vea qué fue lo que hiciste y yo te digo si está bien hecho o te equivocaste en algún lado. Pero tendría yo que ver qué fue lo que hiciste. Ok, Sácale una foto y mándamelo. Yo te digo que si está bien o no. ok, muchas gracias. Ándale. Nos vemos el martes entonces. Gracias. Adiós, hasta Gracias, luego. profe. Hasta el martes. Gracias. Nos vemos. Cuídense mucho. Hasta luego. Cuídense.